Bueno, en esta oportunidad, en la unidad 8, hablaremos sobre el cromosoma metafásico. El cromosoma metafásico es el estado más condensado de la cromatina. Es la forma en la que la información genética se presenta cuando estamos en la fase de división celular. Los cromosomas se encuentran principalmente en la división mitótica y en la división meiótica. Después de haber replicado el ADN correctamente, primero se forman las cromátidas hermanas y ambas se juntan para formar los cromosomas. El primer nivel de compactación requiere proteínas histónicas. El segundo nivel de compactación requiere proteínas histónicas agregando al H1. A partir de aquí entramos en la segunda fase del ciclo celular, que es la división celular, y requiere proteínas no histónicas. En esta fase, la cromatina se acomoda en asas, las fibras de 30 nanómetros forman entonces las cromátides hermanas y se juntan para formar los cromosomas. Para formar dichos cromosomas se necesita una familia de proteínas especiales, conocidas como SMC. Las dos representantes son el complejo de condensina, el complejo de coesina. El complejo de condensina es el encargado de condensar los cromosomas y el complejo de coesina se encarga de mantener unidas a las dos cromátides hermanas. Vamos a ver la estructura. La estructura de ambas proteínas es la misma. Podemos ver una imagen en la cual las dos proteínas tienen la misma estructura, solamente que no se encuentran en la misma posición a la cromatina. Ambas están compuestas de moléculas alargadas que tienen una porción como bisagra, que es la región de plegamiento para lograr su función. En el caso del complejo de condensina, se acomodan de forma horizontal para poder juntar los filamentos de cromosomas que están en plegamiento. En cambio, el complejo de coesina se acomoda con un extremo en una cromatida hermana y el otro en la otra cromatida hermana de manera vertical para que al cerrar la bisagra, ese plegamiento, se pueda juntar ambas cromátides. Para poder lograr su función, ambas son dependientes de ATP, que se encuentra disuelto o se encuentra justamente en los dominios globulares, donde existe una ATPasa que se encarga de liberar la energía del ATP. Ahora vamos a hablar de las partes de los cromosomas. La primera parte, donde se encuentra la coesina, el complejo de coesina, se denomina constricción primaria o centrómero. En esta región, las dos cromátidas hermanas se unen y es la región de mayor condensación, donde se encuentra el ADN satélite. Dependiendo de la posición del centrómero, podemos clasificar morfológicamente a los cromosomas en cromosoma telocéntrico, cuando el centrómero se ubica en la porción terminal, cromosoma acrocéntrico, cuando el centrómero se ubica en una posición subterminal, submetacéntrico, donde el cromosoma tiene el centrómero ubicado de tal forma que los 4 brazos son desiguales, y el cromosoma metacéntrico, que tiene su centrómero justo al medio, dividiendo los brazos del cromosoma en partes iguales. La siguiente parte del cromosoma se denomina cinetocoro, que es una estructura proteica que se encuentra a ambos lados del centrómero constricción primaria. Está compuesta por 3 discos apilados y es el lugar de unión del uso mitótico durante la anafase. En esta región se impulsa la migración de los cromosomas para evitar que los cromosomas puedan perder o se puedan dividir en porciones desiguales. Asegura que la división se realice precisamente en la región donde se encuentra la coesina. La constricción secundaria, que no se encuentra en todos los cromosomas, es un segundo estrechamiento. Aquí se encuentra la región de organización del nucleolo, que contiene el ADN nucleolar, necesario para la biogénesis de los ribosomas. Los cromosomas
que tienen esta constricción secundaria son los pares 13, 14, 15, 21 y 22. Como ya habíamos mencionado, estas constricciones secundarias varían de especie a especie. Pueden localizarse en diferentes pares dependiendo de la especie. La siguiente parte del cromosoma son los telómeros, que se encuentran en los extremos de los cromosomas. La función es evitar la adhesión de los cromosomas entre sí. Cuando empieza la condensación, estos cromosomas se localizan de manera aleatoria en todo el núcleo y el ADN tiene tendencia a juntarse con otras porciones de ADN. Está compuesta por secuencias cortas repetidas en tándem, es decir, una junto a la otra. En los humanos está representada finalmente por un bloque de guanina. La secuencia de estos telómeros en la especie humana consta de 2 nucleótidos de timina, 1 de adenina y 3 de guanina. En la imagen podemos apreciar esta secuencia en tándem de 2 nucleótidos de timina, 1 de adenina y 3 de guanina, con sus respectivas bases complementarias. No debe confundirse el telómero con los brazos del cromosoma. El telómero es la porción más externa, son los extremos de los brazos de los cromosomas. Todos los cromosomas tienen telómeros. Por último, podemos mencionar a la telomerasa. La telomerasa es una enzima que se encarga de mantener constante las propiedades en tamaño y forma de los cromosomas. Podría llamarse el extremo del extremo, debido a que se encuentra en la parte más externa de los telómeros. Los telómeros pueden modificarse y pueden acortarse durante la transformación celular en células malignas o neoplásicas y también durante el envejecimiento natural, debido a que la telomerasa sufre diferentes alteraciones cuando estas células sufren daños o el mismo envejecimiento fisiológico. Para poder reconocer a los diferentes cromosomas, se pueden utilizar tinciones especiales, que se denomina técnica de bandeo. Además de la forma de los cromosomas, el tamaño y la localización del centrómero principalmente, se puede utilizar un patrón de bandeo, que va a tener diferentes tonalidades dependiendo del tipo del cromosoma. Cada patrón de bandeo responde a la distribución y compactación de la cromatina. Es específico de cada cromosoma y nos permite la identificación del cromosoma y para analizar el cariotipo, que es lo que vamos a ver más adelante. Aquí tenemos un ejemplo de 4 cromosomas diferentes con 2 técnicas de bandeo representadas en 2 colores diferentes y podemos apreciar que ninguno de los cromosomas tiene un patrón de bandeo igual, que tiene regiones oscuras y regiones claras de diferentes grosores y acomodados de diferente forma. El complemento cromosómico. El complemento cromosómico se conoce como la cantidad de propiedades físicas y propiedades propias de cada uno de los cromosomas y del cariotipo e ideograma en general. Varía de una especie a otra y además es constante dentro de la misma especie. Para analizar el complemento cromosómico podemos utilizar 2 términos, cariotipo y el ideograma. El cariotipo es las características constantes del número, tamaño y morfología de cada uno de los cromosomas. Para lograr esto se utiliza tinciones especiales y las células deben estar sometidas a colchicina, debido a que este compuesto paraliza la división celular en la metafase, que es el momento de mayor compactación, como ya mencionamos en el capítulo 7. El ideograma muestra las mismas características, pero esta vez los cromosomas están representados en pares homólogos. Las células somáticas tienen cromosomas impares. Cada uno de estos pertenece al juego materno y al juego paterno. Que 2 cromosomas sean homólogos significa que son exactamente iguales, pero tienen diferente información genética. Quiere decir 2 opciones de las mismas características.
tienen mismo tamaño, misma forma y misma secuencia génica. El número de cromosomas es constante por especie y podemos contar con dos tipos celulares en los organismos pluricelulares. Los gametos, que tienen N cromosomas, es decir, que son haploides, y las células somáticas, que tienen 2N cromosomas, es decir, diploides. Aquí tenemos dos representaciones de lo que es el cariotipo y el ideograma. En la parte superior tenemos el cariotipo y en la parte inferior, representado en pares, el ideograma. Este ideograma pertenece a un organismo humano de sexo masculino. Podemos ver diferentes complementos cromosómicos en número de cromosomas de diferentes células eucariotas. Podemos ver que cada uno tiene un número específico de cromosomas y que siempre se encuentra en números pares, debido a que tenemos 2N cromosomas. N representa el número básico de cromosomas, quiere decir lo mínimo de cromosomas que una célula normal puede tener en un organismo. Los cromosomas gigantes o cromosomas que pueden ser de tipo politénicos o plumosos, se encuentran principalmente en larvas de insectos dípteros y en ovocitos de anfibios, porque estos organismos sufren transformaciones en algunas etapas de su vida. Por ejemplo, las larvas, que van a formar insectos dípteros, deben reestructurarse, al igual que los anfibios. Aquí tenemos una diferenciación entre los cromosomas gigantes, los cromosomas politénicos y los cromosomas plumosos. Los cromosomas politénicos aparecen en la interfase y tienen una forma de varios alambres juntos. Para poder realizar la reestructuración de las larvas, se necesitan regiones de desespiralización, en las cuales se realiza la transcripción, que es la síntesis del ARN. Ambos cromosomas gigantes existen para poder realizar una intensa transcripción, y estas regiones de desespiralización reciben nombres diferentes. En los cromosomas politénicos se denominan PUF, y los cromosomas plumosos se denominan asas. Como ya me has mencionado, ambos aparecen en diferentes fases de la vida celular, los politénicos durante la interfase y los cromosomas plumosos durante la meiosis. Ambos están compuestos de bandas e interbandas. Las bandas son las que se encuentran en mayor compactación y ahí se encuentra la mayor cantidad de ADN. En cambio, las interbandas, que también son menos numerosas, están con el ADN menos compactado.